toda esa agua que existe en el mundo, solamente el 3% es agua dulce. Solamente el 3%. Y ni aún eso siquiera, porque no todo es accesible al ser humano. Tenemos agua dulce, ¿en dónde? En los ríos, lagos, en el subsuelo, en los glaciares en forma de hielo también, ¿no? Entonces, de todo ese 3%, solamente el 1% es... Nosotros vamos a sufrir, chicas. Miren, entonces, si gastamos una capacidad de 340 millones de metros cúbicos, imagínate millones de metros cúbicos, imagínate la cantidad de agua que se almacena en ese reservorio. Y es en ese reservorio recién que ya se deriva, entonces toda esa agua que se almacena en ese reservorio, tres sectores importantes: el sector agrícola, el sector industrial y el sector poblacional. En este caso, a nosotros nos interesa el sector poblacional, que es agua que va a ser utilizada para consumo humano, para lo que es el tratamiento aquí en nuestras dos plantas. Bueno, pues esa agua, una vez almacenada en ese reservorio, en esa agua hay unas compuertas grandes, ¿no?, que son manipuladas por la junta de usuarios, ¿no?, de Valle Chancay, que son los que se encargan de distribuir esa agua para los tres sectores. Entonces, es a partir de allí que ellos derivan la cantidad de agua que Excel necesita para sus dos plantas. ¿Cuánto es nuestra dotación? 1.400 litros por segundo. Esa es la cantidad de agua que nos brindan a nosotros para uso poblacional. Para uso agrícola les darán otra cantidad y para uso industrial otra cantidad. Pero nosotros manejamos los 1.400 litros que es para uso poblacional. Entonces, una vez que ya destinan esa agua para uso poblacional, esta agua viene de Tinajones por canales abiertos, ¿no?, tipo acequias, y estos canales van cruzando diferentes chacras, van pasando por terrenos de cultivo, ¿no?, abiertos, hasta llegar a nuestras lagunas Boró, que se encuentran ubicadas, como que se va uno al Zipán. Por la carretera Santur hay un desvío y por ahí se encuentran ubicadas estas dos lagunas, la Laguna Boró 1 y la Laguna Boró 2. No sé si habrán tenido la oportunidad de ir a visitar, ¿no? Yo sí, me la bota ahí. he ido a cazar tilapias. Ahí. Así es. Allá. Estas lagunas son lagunas naturales, ¿sí? O sea, no están revestidas. Son muy Son peligrosas. lagunas, así es. Son bien Toda peligrosas. esa agua que viene por el canal llega a estas dos lagunas y es ahí nosotros tenemos personal operativo que se encarga de igual forma, ¿no?, de manipular una serie de compuertas para poder ya recién, a partir de ahí, recién llegar el agua a nuestras plantas de tratamiento. Entonces, el cuadrito que ven enfrente de ustedes ya es lo que sucede en planta. Todo ese procedimiento sucede aquí en esta planta. Pero antes de esto, imagínense, por acá están ubicadas las dos lagunas, la Boró 1 y la Boró 2, ¿no? Entonces, a partir de ahí, recién llega el agua a la planta. Entonces, ¿cómo llega? Llega por tubería. Recién, a partir de la laguna Boró, de las lagunas recién llega el agua por tubería. Antes de la laguna llegaba por canal. Una vez que llega a la laguna Boró, esa agua ya se deriva a las plantas recién por tubería. Entonces, esta línea que ven con dice llegada de agua cruda. Este quiere decir que es la tubería que viene, ¿no? Por ahí ingresa el agua a una primera unidad, el agua que tenemos. ¿Por qué se le llama agua cruda? Porque es un agua que recién no tiene ningún tipo de tratamiento. Es un agua que tiene unas características, ¿no?, que indica que esa agua no se puede consumir directamente. Por eso le denominamos agua cruda. Lo que el gran error que nosotros, bueno, personalmente yo también he sido, ¿no?, como ustedes, mi hija, como niña, ¿no? Entonces, nosotros siempre a veces en casa, la mamá, ¿no?, siempre nos han dicho, a veces cuando estamos tomando agua del grifo, del caño, ¿no?, a veces la mamá dice, ¿qué haces tomando agua cruda? Toma agua hervida. No, le dicen así a la mamá a veces, pues a mí me lo dicen a mamá varias veces, pero yo no sabía.
igual que ustedes. Entonces, un agua cruda no es un agua, el agua que ustedes tienen en casa no es un agua cruda, es un agua ya tratada, es un agua que reúne las condiciones físico-químicas y microbiológicas para ser consumida, está apta para el consumo humano. Entonces, el agua cruda no, el agua cruda hay que cambiar la denominación, no es agua, porque es agua tratada, agua potable. El agua cruda es el agua de los ríos. Un agua que tiene una alta cantidad de carga orgánica, Muchos los hacen. orgánica, tiene poliformes, tiene algas y a la vez también tiene partículas presentes en el agua. El agua. Ahí ese café se Un agua turbia, ¿no? No es un agua plana. Entonces, el agua nos llega de esta forma. Es un agua turbia, un agua con alto grado de contaminación, que es un agua turbia. En esas condiciones nos llega el agua. El agua que viene de la laguna Boró ingresa a esta primera etapa de pretratamiento. En esta primera etapa, esa agua cruda se almacena. Ponle pausa, pues. Y Ahí me saca. es allí que se inhalan, se ingresan a esta agua insumos No, no van a. Ya. ¿Cómo tratamos el Le da agua? pausa. El agua la tratamos Estoy viendo lo bueno. y cada uno de la mayoría tiene su pantalla, ¿no? Entonces, ustedes entienden cuando les hablo de los insumos químicos. Los insumos químicos Ahí voy tomando utilizamos para tratar el agua Toma el mejor. son sulfato de aluminio, Ahí, polímero orgánico y un último insumo que es el cloro. Ya. Estos insumos son utilizados para tratar el agua. Claro, ya está. Los dos primeros, el sulfato de aluminio y el polímero, se aplican al agua cruda. Una vez que tienes el agua, se aplica los insumos químicos, sulfato de aluminio y polímero. Ahora, Vale, seguir. ¿qué función van a cumplir estos insumos químicos en el agua? ¿Qué van a hacer? Van a actuar sobre aquellas partículas presentes en el agua, ¿no? Con una turbidez y va a formar unos llamados flóculos, o flóculos también se les llama. ¿Con qué finalidad forman sus flóculos? Con la finalidad de que puedan ser de mayor tamaño. ¿Por qué? Porque las partículas que existen en el agua son tan pequeñitas, entonces, ¿qué va a hacer? Un insumos químicos cuando reaccionan en el agua empiezan a formar cadenas a través de uniones químicas, bueno, que se dan ahí, reacciones químicas. Pero en sí, para que puedan entender ustedes, son como que forman unas cadenas y unen una partícula con otra partícula y forman una de mayor tamaño que va a tener un peso suficiente para que sea sedimento. Entonces, a este proceso de unión de aglutinación de partículas se le llama flóculo. Entonces, por ende, el proceso se llama floculación. Por eso, entonces, en esta etapa se da ese proceso de coagulación y floculación de la esta primera. Entonces, una vez que ya se formaron estos flóculos tienen un peso suficiente, pasan a la siguiente etapa, que es la decantadora. ¿Qué va a pasar en esta unidad? En este decantador, esos flóculos tienen un tamaño y un peso suficiente, van a sedimentar al fondo de la unidad. Así es, va a sedimentar al fondo de la unidad y por la parte superior se va a recolectar un agua mucho más clara, ¿no? Un agua decantada. Que ya también está para consumo, todavía no, todavía falta. Entonces se llama esa agua decantada, pasa a otro proceso que se llama la filtración. Pasa por 6 filtros, tenemos que filtrar, ¿no? 6 filtros, cuando lleguemos a planta lo vamos a poder ver. Entonces esta agua decantada se deriva, ¿no?, de los 6 filtros. Ahora, ¿con qué finalidad ingresa?
ahora tenemos un agua mucho más clara, ¿no? Entonces, esta agua ya que ya está ahí, muy clara, es almacenada en un reservorio, ¿no? Enterrado. O sea, este reservorio no lo podemos visualizar que esa agua ya está ahí almacenada. ¿Por qué no tiene que estar almacenada en un reservorio enterrado, tapado, porque si no se puede almacenar? Entonces, una vez que ya el agua filtrada se almacena en este reservorio, va a llegar una línea de cloro. Ingresa una línea de cloro a este reservorio y empieza a darse otro proceso que es la desinfección. La desinfección del agua por la solución de cloro. El cloro es un insumo que su única función es eliminar todas las bacterias, todos los microorganismos presentes en el agua. Esa es la función que está haciendo el cloro. Y los otros dos insumos, el función era coagulación, filtración, y el cloro su función es desinfección. Entonces, hasta aquí hemos visto ya todas las etapas por las que pasa el agua cruda hasta finalmente poder obtener un agua ya tratada, un agua ya tratada. Entonces, esta agua que está almacenada acá llega por la línea de cloro, empieza a hacer un tipo de desinfección en toda esa agua. Entonces, una vez que ese cloro ya es inyectado a esa agua, tiene un tiempo de inmunidad, más o menos media hora. Tiene que estar reaccionando el cloro en el agua para que una vez después pasar esa media hora, ya recién podemos hacer uso de esa agua, ya podemos decir. Entonces, ya una vez que hacemos, ya pasó media hora, aquí la oficina de control de calidad, la oficina de control de calidad, a través de los técnicos profesionales, toma muestra del agua, miden un residual de cloro. El residual de cloro presente en el agua, si ese residual está en 1.3 a 1.4 partes por millón, o también se le dice 1.3 o 1.4 miligramos por litro, que son las unidades de la parte por millón. Entonces, si tiene esa cantidad de cloro, entonces esta agua ya estaría lista para ser enviada a la ciudad de Chiclayo. ¿Por qué no podemos enviar un agua con menos de cloro? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién más o menos puede? No digo dos partes por millón. ¿Por qué digo 1, 3, 1, 4? Yo no puedo decir que me lo hagan digo 2 partes por millón, ¿no? Le agrego más cloro. Porque no le agrego menos cloro. A ver, ¿quién? A ver, imagínense ustedes. ¿Por qué creen? No estaría apta para el consumo humano. Claro, miren, bueno, veo que no casi entienden, no lo entienden, me lo voy a explicar. El cloro, aquí vamos a mantener un conocido siempre a veces, los usuarios llaman, ¿no? Reclaman, y algunos dicen, he sentido el agua con mucho cloro, ¿no? ¿Por qué el agua tiene tanto cloro? Entonces, a veces nosotros por desconocimiento, ¿no? Decimos que el agua tiene mucho cloro. Miren, el cloro, el agua necesariamente tiene que tener cloro. Lavado de uno de los filtros del agua. Todos los días hay muchos niños, ancianos, madres de familia que caminan cuadras y hasta a veces kilómetros para conseguir agua potable. Creo que de esta forma, si seguimos los consejos de ahorrar el agua que ahorro va a permitir que llegue agua a esos niños que no tienen. Por ejemplo, donde hay baja presión también, a veces desperdiciamos en nuestra casa. Si le empezamos a ahorrar mañana del día de hoy las fugas, esos ahorros van a permitir que lleve más horas de agua, mayor presión a esos lugares que todavía no llegan, y otros puedan contar con el servicio elemental del agua potable. Claro, o sea que solamente 1% de toda esa agua que está compuesta en nuestro planeta es accesible para nosotros para poder consumirla.
La siguiente pregunta es, ¿qué significado tiene la palabra sensibilización del ahorro del agua? Bueno, para nosotros es crear conciencia. Tenemos hábitos, actitudes que estamos propiciando la repliquen los niños, los jóvenes como ustedes y nosotros los adultos también en nuestras casas como una práctica diaria de crear conciencia en el sentido de que ahorrando agua estamos cuidando el medio ambiente, ahorrando agua estamos cuidando la vida. Es imposible imaginar un mundo sin agua. Cada vez somos mayor cantidad de personas en el mundo y el agua sigue siendo la misma o cada vez menos por efecto de la contaminación. Por eso lo importante es que se ahorre el agua. De esa forma vamos a asegurar la vida de las personas, de los animales, de las plantas, porque asegurando el agua aseguramos nuestra supervivencia también. Bueno, la siguiente pregunta es, desde su cargo, ¿qué evidencias ha visto usted de las personas que trabajan en el ahorro del agua? Bueno, nosotros estamos haciendo campañas de difusión del ahorro del agua y encontramos, por ejemplo, que después de muchos años evidenciamos que los niñitos en donde vamos, volvemos a regresar a los centros educativos iniciales, los niñitos son más entusiastas ahora y ellos están permanentemente, cuidamos el agua, llegó la gotita de agua, papá ahorra el agua. Entonces vemos de que esos mensajes se están calando en los niños, que son los primeros que después que reciben la charla, llevan sus folletos, empiezan a decirle papá ahorra el agua y ya tienen otra mentalidad. Hay una conciencia ecológica en esta niñez. Hoy día entre los materiales que les he entregado tenemos un material sobre una historieta del cuidado del agua. Estamos tratando de enfocarnos a ese público, pero también reforzando las campañas con los centros educativos, organización, sociedad civil. Y otra forma de que se evidencia también es a través de la reducción del consumo en las facturaciones. Vemos Victoria cuando preguntaba entre los participantes hoy día en esta charla cuánto pagaban por el agua. Entonces vemos que hay familias que pagan 15 soles, que pagan 10 soles, porque con el medidor prácticamente se factura lo que uno consume, ¿no? Ahorramos agua, eso también beneficia a nuestra economía, y también el medidor a veces representa cuando hay desperdicios y se incrementa la facturación, aumentan los costos. Por eso las instalaciones de medidores son importantes, porque de esa forma prácticamente empezamos a ahorrar el agua, ¿no? Entonces esa también es otra forma en que medimos que disminuye el consumo cuando se instalan medidores. Entonces sería adecuado que todas las casas cuenten con un medidor para que así puedan ver cuál es su consumo y así puedan contribuir también a esta campaña de ahorro del agua. Bueno, la última pregunta sería, ¿qué recomendaciones tiene usted para la comunidad elmireña en Chiclayana para que ellos también puedan ayudar en el ahorro del agua? Consejos prácticos y sencillos que se pueden practicar todos los días, como por ejemplo cuando nos despertamos el día de hoy, empecemos a acostumbrarnos a utilizar un vasito de agua para cepillarnos los dientes, ¿no? Muchas veces abrimos el cañito y dejamos que el agua chorree, se desperdicie y me empieza a cepillar y se está desperdiciando esa agua. Creo que un vasito de agua es suficiente y nos podemos enjuagar y volver y no desperdiciamos agua. De igual manera, en la ducha, ¿no? Estamos duchándonos y de repente me empiezo a jabonar y dejo la ducha abierta. Entonces sería inconveniente cerrarla para no desperdiciar el agua y así. Otra práctica diaria que también estamos sugiriendo es de que cuando se laven los platos, las verduras, lo hagamos en tinas, en recipientes, porque cuando con el caño abierto se desperdicia mucho. Entonces lavando los platos en una tina o las verduras en un recipiente, esa agua luego la podemos, aparte de ahorrar el agua, esa agua luego la podemos reciclar y con eso regar, por ejemplo, nuestros jardines. Son consejos así sencillos y prácticos que nos permiten ahorrar el agua, empezando por reparar nuestras fugas también, ¿no? Muchas veces dejamos que el agua gotee, pero esa gota de todos los días se convierte en un balde, se convierte en muchos litros de agua y luego eso representa
la facturación, así es. Entonces creo que esas recomendaciones prácticas sencillas son importantes practicarlas todos los días, y con eso estamos aportando también al cuidado del agua y al cuidado del medio ambiente. Bueno, muchas gracias por prestarnos estos minutos de su tiempo. Esperamos de que sus recomendaciones y todo lo que nos ha comentado llegue a las demás personas de la comunidad para que ellos también puedan tomar conciencia y también nos ayuden en este gran proyecto que es este de ahorrar el agua. Gracias a ustedes, también Esperamos felicitaciones. encontrarnos en otra oportunidad. Gracias a ustedes, felicitaciones. Muchas gracias, licenciada. Sí.